Qué gusto saludarles una vez más en Legislamérica Informa. Esta vez en su cuarta emisión, yo soy Andrea Gutiérrez desde el Congreso del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en la República Mexicana. Y para comenzar este bloque nos vamos directamente hasta TV Senado de Brasil, en donde discuten la regularización de la inteligencia artificial en el Senado. A regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil está em discussão no Senado Federal. A ferramenta já se faz presente em nosso dia a dia e também no processo eleitoral. Nas eleições municipais de 2024, que será em outubro, prefeitos e vereadores serão escolhidos nos mais de 5.500 municípios de todo o país. Com a importância cada vez maior da internet para as campanhas eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da IA nas propagandas de candidatos e partidos. O objetivo é garantir um processo justo, transparente e longe de fake news. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito, com destaque, sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades,
sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos, e ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Para, analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Y ahora nos vamos con Carlos Contreras hasta el Congreso de Colombia, en donde están haciendo un registro de abusadores sexuales infantiles. Hola, los saludo desde el Congreso de la República de Colombia y les cuento que entró en vigencia una ley que protege a los menores de edad a través de un registro de abusadores sexuales. A continuación, la senadora Nadia Ablel, del Partido Conservador Colombiano, nos explica sus mecanismos y de qué manera funcionará. Colombia alcanza unas escandalosas cifras de más de 19.000 casos de abuso sexual a menores de edad, es decir, un promedio de 53 casos al día. La senadora, a través del proyecto convertido en ley, aleja a estos señalados de cualquier trabajo que tenga un contacto cercano o directo con niños. ¿En qué espacios? En colegios, en parques infantiles, en hospitales. Que esa persona no pueda ser conductor de autobús, que no pueda ser entrenador deportivo, rector en un colegio, precisamente porque debemos garantizar y hacer un esfuerzo, no solamente desde el Congreso, desde el gobierno y desde todas las autoridades del país, debemos garantizar que esos espacios en realidad sean entornos seguros. Espacios que por décadas se han convertido en puntos de mayor debilidad para cometer este tipo de agresión física. La base de datos no permitirá más abusos y mucho menos violaciones en contra de su integridad física, mental y sexual. Deben, una vez vayan a contratar su personal, verificar en un registro que lleva la Policía Nacional Colombiana si esa persona no tiene antecedentes por delitos de explotación o por conductas que atenten contra nuestros niños. Esas entidades también deben hacer una verificación cada 4 meses de las personas que ya están contratadas, con el fin de garantizar que esas personas que tienen la responsabilidad de cuidar a nuestros niños, de educar a nuestros niños, que tienen la responsabilidad de velar por ellos, sean personas idóneas. Esta ley prácticamente es universal y protege los derechos de nuestros niños. Como bien lo dice la senadora, se puede aplicar en diferentes países del mundo. El tema del abuso sexual infantil no es un tema solamente de Colombia ni de América Latina, es un problema global. Y todos los países debemos trabajar mancomunadamente para garantizar esos entornos seguros para nuestros niños. Desde Colombia, desde el Congreso de Colombia, estamos dispuestos a compartir esta herramienta. Será un juez que determine su sanción, inhabilidad que puede ir entre los 5 a 20 años y que comenzará a regir después de que la persona cumpla con su sentencia por tentativa o abuso sexual a menores. Con la cámara de Luis Cárdenas, quien informa Carlos Contreras para Legislamérica, desde Bogotá, Colombia, Capitolio Nacional. Cámara de Diputados en Italia rinden homenaje luctuoso al diputado Giacomo Matteotti, tras 100 años de su muerte.
En el centenario de su muerte, la Cámara de los Diputados italiana ha conmemorado al diputado Giacomo Matteotti, secuestrado y asesinado el 10 de junio de 1924 por sicarios fascistas. Con motivo del aniversario de su última intervención en la Cámara, el 30 de mayo se celebró una ceremonia de conmemoración con la introducción del presidente Lorenzo Fontana y la participación del jefe del Estado, Sergio Mattarella. Asimismo, se organizó una exposición dedicada a la actividad parlamentaria del diputado. El presidente Lorenzo Fontana afirmó que Hoy la Cámara dei Deputati honora. Hoy la Cámara de los Diputados rinde homenaje a Giacomo Matteotti, uno de los padres de nuestra democracia, víctima del escuadrismo fascista. Hace exactamente 100 años, desde un escaño en este hemiciclo, donde se ha colocado una placa en su memoria, Giacomo Matteotti pronunció el discurso que le costaría la vida. En recuerdo perenne de su sacrificio, este escaño ya no se asignará a ningún diputado. Y ahora nos vamos con Amairani Munguía desde el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, quien nos tiene el resumen de las leyes más importantes que fueron aprobadas por esta 63ª legislatura. A menos de 2 meses que termine la actual legislatura del Congreso de Jalisco en México, se han aprobado iniciativas de diferentes rubros que han beneficiado a los habitantes del occidente del país. Aquí la información. La 63ª legislatura del Congreso de Jalisco, que está a unas semanas de terminar su periodo de trabajo, ha aprobado importantes iniciativas en favor de los jaliscienses en diversos sectores prioritarios de la población, como salud, educación, justicia, movilidad, entre otras. Por ejemplo, de manera histórica, se aprobó el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda más grande del país y de las más antiguas. Con ello se garantizan los recursos económicos necesarios para lograr el 50% de cobertura en educación superior. Asimismo, fue aprobada la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, que se rige bajo los principios de seguridad, prioridad al peatón, accesibilidad, perspectiva de género y calidad en el servicio. En materia de salud, se aprobaron diferentes iniciativas a destacar, como la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, la cual consiste en apoyar a las familias para que tengan acceso a medicamentos, tratamientos, apoyos en transporte, alimento y vivienda, siendo Jalisco el primer estado del país en dar este tipo de soportes. Los 6 elementos que van a tener, y es sí la atención integral, médica, pero también en educación, en psicología y a toda la familia. Sí, el registro nominal de las personas con cáncer, porque si no se mide, no se mejora y no hay nada que hacer. La cobertura universal de tratamientos, que no haya un solo niño sin su quimioterapia. La red estatal de apoyo y el frente de colaboración contra el cáncer, porque en esta lucha el gobierno no puede solo y el Congreso no puede solo, y aquí es en donde entran todas las asociaciones civiles. Lo que se quedan son las leyes, así que enhorabuena porque vamos a estar muy orgullosas y muy orgullosos de poder ser el primer estado de todo México que contará con una política pública integral de apoyo para atención a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, y en buena hora porque también lo haremos ley. Muchas gracias. También fue aprobada la reforma de ley de la donación de órganos, la cual establece mecanismos que ayudarán a salvar la vida de miles de personas que se encuentran en lista de espera. Por otro lado, se impulsó la Ley de Salud Mental y Educación Emocional, que pretende eliminar toda forma de discriminación, maltrato y estigmatización, priorizando la promoción de la higiene psíquica. Una ley más de salud que fue aprobada por la presente legislatura fue la de atención, educación y tratamiento de la diabetes tipo 1, que es la primera en el país que establece un modelo integral para la atención de esta enfermedad, que beneficia principalmente a niños, niñas y adolescentes. Otra importante ley aprobada fue la del matrimonio igualitario, que entre otras cosas permite de manera legal el matrimonio entre
entre personas del mismo sexo y pone fin a las terapias de conversión, así como el reconocimiento de identidad de personas transgénero. Por su parte, la ley por interpósita persona, conocida como ley vicaria, también fue aprobada con el objetivo de reconocer y sancionar la violencia que un padre pueda ejercer en contra de sus hijos para dañar a su progenitora. En el ámbito de justicia en Jalisco, se autorizó el presupuesto constitucional del Poder Judicial, con lo que se garantiza su operatividad en los próximos años y fortalecerá el sistema de justicia para ser más ágil, eficiente y cercano a las necesidades de las y los ciudadanos. Y con los resultados antes señalados como ejemplos, la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco en México termina su periodo el próximo 31 de octubre del 2024. Reportó para Legislamérica Informa a Mayrani Munguía. Es un gusto para mí que me acompañen al Parlamento Andino con Ana María Lorduy, quien nos platica que realizan un segundo encuentro de la Red Andina de Autoridades Territoriales. En el marco de las sesiones ordinarias del mes de julio, el Parlamento Andino llevó a cabo el segundo encuentro de la Red Andina de Autoridades Territoriales en la ciudad de Pisac, República del Perú. En el mes de septiembre del 2023, en la ciudad de Cundinamarca, Colombia, el Parlamento Andino creó la Red Andina de Autoridades Territoriales, con el propósito de debatir y acordar una agenda para la región enfocadas en los problemas que son recurrentes y transversales a todos los países que integran el Parlamento Andino, como el acceso al empleo, a la educación, a la salud, a la inseguridad ciudadana y a diferentes flagelos, frente a los cuales deben trabajar unidos para compartir fortalezas en común y superar las limitaciones en la gestión pública. Bajo esa premisa, el Parlamento Andino, comprometido con el trabajo integracionista y dando continuidad a esta iniciativa, realizó el segundo encuentro de autoridades territoriales, el cual tuvo como escenario principal la ciudad de Pisac, Cusco, República del Perú, el pasado 24 de julio del año en curso. En este evento, que contó con unas sentidas palabras de la vicepresidenta del Parlamento Andino por Perú, Leslie Lazo Villón, enfatizó la necesidad de la integración económica, normativa y cultural, subrayando la importancia de la educación y el intercambio de conocimientos. En ese sentido, la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes, también se expresó agradeciendo la oportunidad de estar en un lugar tan especial y destacó la importancia de fortalecer la cooperación y la hermandad entre los países andinos. Acto seguido, el alcalde de Pisac, Roger Zucahuacanqui, agradeció al Parlamento Andino por hacer posible que esta ciudad fuera la anfitriona del evento y entregó reconocimientos a los parlamentarios andinos presentes. En el panel Presentación de Casos de Éxito, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, destacó la transformación de su ciudad mediante estrategias innovadoras. Juan Alberto Álvarez, alcalde de Chancay, resaltó la importancia de la decisión política para la construcción del puerto de Chancay, agradeciendo el apoyo del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe. José Morales, secretario de Hábitat de Quito, enfatizó la necesidad de enfocar esfuerzos no solo en obras, sino en garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, subrayando el papel del Metro de Quito. Carlos Vergara Cerega, alcalde de Romeral, Chile, presentó estrategias exitosas como la Tarjeta Bionacional de Turismo y convenio con el Parlamento del Mercosur y Mendoza, Argentina. Pedro Gutiérrez, alcalde de Sacaba, Bolivia, resaltó la importancia del intercambio de experiencias entre los municipios de la región. Mencionó la Ley de Catastro Territorial Multifinalitario, desarrollada a partir del conocimiento adquirido en el primer encuentro de autoridades territoriales hecho en Bogotá, Colombia. Durante el evento se realizaron 3 conferencias magistrales. El ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta habló sobre desarrollo e innovación emprendedora, destacando el éxito de la comercialización del arándano. Jaime Paz Pereira, ejecutivo senior de CAF, explicó el papel de este organismo en el desarrollo de la región andina, resaltando su apoyo financiero y técnico. Santiago Martín Gallo, secretario de la Red Iberoamericana de ODS, subrayó la importancia de implementar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local. En las mesas de trabajo se discutieron diversas temáticas. En la mesa 1, dirigida por Rosana Arauco Aliaga, especialista en planificación de cooperación internacional de políticas y programas del Ministerio de Relaciones Exteriores, se propuso la cooperación internacional y la creación de centros de excelencia. En la mesa 2, con Juan Pablo Letelier, director del Instituto de Gobernanza del Parlamento Andino, se enfatizó el control de emisiones de metano. En la mesa 3, con Juan Alberto Álvarez, alcalde de la Municipalidad Distrital
Distrital de Chancay, y Jordi Gallardo, exministro de Presidencia, Economía y Empresa de Andorra, se destacó el turismo sostenible. En la mesa 4, liderada por Marcelo Pino, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Huawei para América Latina y el Caribe, se resaltó la inversión en tecnología. Y en la mesa 5, con Giacomo Ganepa de Cler, director ejecutivo del Instituto Copartner de Perú, se recomendó impulsar programas de cooperación municipal. Al concluir el encuentro, la vicepresidenta Leslie Lazo entregó reconocimientos a los expertos que lideraron las mesas de trabajo y a los expositores de las conferencias magistrales. El doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general del Parlamento Andino, destacó la importancia del evento para fortalecer la integración regional, el desarrollo territorial y reafirmó el compromiso del organismo de seguir impulsando la integración, anunciando que el próximo encuentro se realizará en el Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente, se aprobó la declaración de PISAC, estableciendo la creación de un comité de coordinación de la Red Andina de Autoridades Territoriales y una agenda anual alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y ahora mandamos cámaras y micrófonos hasta el Congreso de la República de Perú, en donde bajo el lema Puertas Abiertas al Perú, instalaron una mesa directiva, la cual inicia la gestión. Para Legislamérica Informa, desde el histórico hemiciclo del Congreso del Perú, les informamos que con el lema Puertas Abiertas al Perú, se inició un nuevo periodo anual de sesiones. Esta nueva mesa directiva se instaló con el firme compromiso de seguir legislando a favor de todos los peruanos. El 26 de julio del 2024, el Pleno del Congreso eligió a la mesa directiva del Parlamento, conformada por Eduardo Salguana Cabides como presidente, Patricia Juárez como primera vicepresidenta, Waldemar Cerrón como segundo vicepresidente y Alejandro Cabero como tercer vicepresidente. En su primer discurso, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana Cabides, expresó su compromiso para que el Parlamento siga siendo la garantía para la libertad y de la fortaleza de nuestra democracia. Expreso al país con total convicción mi compromiso para que esta institución fundamental de la República siga siendo la garantía para la libertad y fortaleza de nuestra democracia, teniendo presente que nuestra primera responsabilidad política es defender y consolidar este sistema político. Entre otros de sus compromisos, indicó que se acercará el Congreso de la República a la población para estar con las organizaciones sociales, gremiales, profesionales y empresariales de todo nivel, y además puso énfasis en mencionar que esta gestión continuará siendo de puertas abiertas. Gran parte de nuestra tarea será acercar el Congreso de la República a la población, estar con las organizaciones sociales, gremiales, profesionales y empresariales de todo nivel, que además son siempre bienvenidos en el Congreso de la República, de mantener sus puertas abiertas, incluso sábados y domingos, que el pueblo sepa que las puertas de su casa, que es el Parlamento, no se cierran nunca a su propio dueño, que es el pueblo. Luego, dijo que concentrarán sus esfuerzos en proponer, debatir y aprobar leyes que encaren los problemas principales del país, así como promover políticas públicas para combatir la inseguridad ciudadana, contribuir a la reactivación económica, entre otros aspectos importantes. El Congreso buscará fortalecer el compromiso que tiene con cada uno de los ciudadanos, con el objetivo de brindar leyes que ayuden a generar el desarrollo del país y tomar acciones en los sectores más vulnerables para mejorar la calidad de vida de la población. Y ahora con muchísimo gusto nos vamos hasta el canal del Congreso de la Ciudad de México con nuestro compañero y periodista Germán Martínez, en donde inician la tercera legislatura como Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Legislamérica desde el Palacio de Donceles. Les platico que este 1 de septiembre dio inicio la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, como lo establece la Constitución Política Capitalina. Este importante evento fue presidido por la Mesa de Decanos, que es una mesa conformada por las y los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador local. La Mesa de Decanos, misma que fue presidida por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, se encargó de tomar la protesta de ley a las y los 66 legisladores electos durante las elecciones del pasado 2 de junio, para luego proceder a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones de esta tercera legislatura. Una vez tomada la protesta de las y los legisladores, se llevó a cabo la votación para la integración de la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el primer año de ejercicio. Por unanimidad, fue elegida la diputada Marta Soledad Ávila Ventura como presidenta de la mesa directiva. El Congreso de la Ciudad de México quedó así integrado por 24 legisladoras y legisladores de Morena, 15 del Partido Acción Nacional, 10 del Partido Verde, 4 del Partido de Trabajo, 3 del Movimiento Ciudadano, 2 del Partido Revolucionario Institucional y 2 del Partido de la Revolución Democrática. También se constituyeron 2 asociaciones parlamentarias, la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, integrada por 4 legisladores, y la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, integrada por 2 legisladoras. Además, se anunció la conformación de la Alianza por la Continuación de la Transformación entre el Grupo Parlamentario de Morena y ambas asociaciones parlamentarias. Durante este evento, el Congreso de la capital recibió, como lo marca la ley, el 6º informe de gobierno de la Ciudad de México a manos del secretario de Gobierno Ricardo Ruiz Suárez. Entre las primeras tareas que tendrá esta nueva legislatura se encuentra la toma de protesta de las y los 16 alcaldes electos el próximo 1 de octubre y la toma de protesta de la jefa de gobierno Clara Marina Brugada Molina el día 5 del mismo mes. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso de la Ciudad de México. Lo saluda desde el centro del país Germán Martínez y regresamos al estudio. Y desde la televisión legislativa del Ecuador, Rolando Ayauca nos platica que, para hacer frente contra el crimen organizado, aprueban ley de uso y porte de armas. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Los 137 asambleístas del Ecuador han respaldado a la ciudadanía con medidas en seguridad, construyendo leyes a favor del pueblo ecuatoriano para hacerle frente a la lucha contra el crimen organizado. Y es que días atrás el Parlamento ecuatoriano aprobó la ley de uso y tenencia y porte de armas, una normativa que va en busca de la paz social ecuatoriana. Pero ¿qué disposiciones se han planteado en este cuerpo normativo? Pues se lo contamos en el siguiente reportaje. Veamos. En 9 meses de gestión, la Asamblea Nacional, liderado por Henry Kronfler, ha entregado al Ecuador 27 leyes. Sí, leyes por la seguridad interna del Estado. Fue el eje central de la agenda del Parlamento ecuatoriano. Pasado 13 de agosto, con 79 votos, el legislativo le dijo sí al proyecto de ley de armas, como una medida urgente para combatir al enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado que azota el Ecuador. Que los humildes, los pequeños negocios tengan la facilidad para defenderse. Se regulan los comerciantes no importadores, de la internación de armas de fuego, la autorización de importación. La normativa aprobada en la Asamblea busca cambiar una ley que era de 1980, es decir, desde hace 44 años, inaplicable y que no respondía a la realidad social. Una vez que la ley de armas entre en vigencia, los ecuatorianos deberán cumplir con requisitos para su uso, como haber cumplido 25 años de edad, cosa que en el Ecuador no estaba definido algunas exigencias. Tener un certificado de psicólogo avalado por el Ministerio de Salud Pública, no haya tenido denuncias y una sentencia por violencia de género. Inés Alarcón es la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Para ella estas disposiciones son rigurosas y de estricto cumplimiento. No se le puede entregar a una persona un arma que tenga problemas con estupefacientes. Con la ley de armas en el Ecuador se definirá la trazabilidad de las armas, explosivos y municiones, al momento de accionar o comprar una arma. Pues lo que evitará es la comercialización de armas en el mercado negro, en las zonas de frontera. Que con ello podemos determinar quiénes compran legalmente, que a veces son extorsionados para venderles a estos grupos de delincuencia organizada. Pero para la consecución de la lucha contra la inseguridad, la cooperación internacional es esencial para hacerle frente a los delitos de tráfico de armamentos de usos ilícitos. Los estados sudamericanos lo saben. Ecuador y Perú, por ejemplo, reconocen que el desafío es grande. Su embajador en Quito, Eduardo Ceballos, lo dice.
y los legisladores ecuatorianos unen esfuerzos para ganarle a la delincuencia transnacional. ¿Cómo se está articulando el control fronterizo, que es uno de los problemas que está atravesando actualmente el Ecuador por la migración forzada? Continuemos cooperando los dos países, que es vencer a la delincuencia organizada transnacional. Ahora el Parlamento ecuatoriano se alista a debatir la ley de inteligencia por la protección del Estado, la integridad personal frente a las vulnerabilidades de riesgo de cualquier tipo. Y es que en el Ecuador ya hay algunas normativas que están en vigencia en materia de seguridad, como por ejemplo la Ley de Control del Espacio Aéreo y el endurecimiento de penas para varios delitos en el Estado ecuatoriano. Para Legislamérica informa Rolando Ayauca, Televisión Legislativa del Ecuador. Es momento de ir con Santiago del Lape desde TV Cámara de Diputados en Brasil, en donde están en proceso de aprobación del hidrógeno de baja emisión de carbono. O Brasil está prestes a ter programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão de carbono. A iniciativa foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e agora aguarda a sanção do presidente da República para virar lei. Esta é a segunda iniciativa do Congresso Nacional de transformar o assunto em lei. A primeira foi vetada pelo Executivo. Não estava suficientemente caracterizado no projeto a origem dos recursos que embasam os créditos tributários que poderão ser usados para a produção do hidrogênio de baixo carbono. E ele complementa, portanto, o marco regulatório já votado do hidrogênio. Pelo texto da proposta, de autoria do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o programa deverá conceder crédito fiscal na comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados produzidos no território nacional. Na instituição do programa, que tem um impacto muito forte na economia brasileira, especialmente no Nordeste e no meu Ceará. E dar ao Brasil esse projeto que pode ser o que faltava para nós avançarmos na transição energética no nosso país. O total de crédito fiscal que pode ser concedido entre 2028 e 2032 é de 18,3 bilhões de reais. A medida, no entanto, tem caráter meramente autorizativo, ou seja, não gera despesa e o governo não será obrigado a conceder tais créditos. Para vigorar, o crédito fiscal deverá ter seus valores previstos no projeto de lei orçamentária anual enviado pelo Congresso ao Poder Executivo. No aguardo somente da sanção presidencial para virar lei, o projeto que institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono estabelece como prioridade dos incentivos setores industriais de difícil descarbonização, como de fertilizantes, siderúrgico, cimenteiro, químico e petroquímico. Outro objetivo do programa será promover o uso do hidrogênio no transporte pesado, como o marítimo. Y para finalizar este primer bloque, nos vamos con nuestra compañera y periodista Julieta Ruelas, quien nos platica que se llevó a cabo el primer debate presidencial de los Estados Unidos de América. Con el gusto de saludarles, amigos y amigas de América Latina. Soy Julieta Ruelas, corresponsal de ALCAP, para comentarles que con motivo de las elecciones del próximo 5 de noviembre, se realizó el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Aquí la información. El debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, ocurrido en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, destacó por su intensidad, ya que el republicano tiene bastante experiencia en estas dinámicas, debido a que ya fue presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la demócrata Harris, aunque al principio mostró un poco de nerviosismo, dejó pasarlo y reflejó el profesionalismo que la caracteriza emprendiendo la ofensiva. Comenzaron hablando sobre la economía del país, con críticas hacia Trump por el estado de la economía que dejó cuando terminó su mandato, asegurando que ella pretende crear una economía de oportunidades para el pueblo estadounidense. A lo que el expresidente replicó que durante su gobierno se consolidó una de las mayores economías del país. Continuaron debatiendo sobre el aborto, una práctica controversial con divididos puntos de vista en la sociedad, y entre los candidatos no fue la excepción, ya que Kamala mencionó que si el republicano gana, impondría una prohibición nacional del aborto, además de que no debería decirle a una mujer qué tiene que hacer con su cuerpo. Trump negó las acusaciones, afirmando que no hay razón para firmar una prohibición, añadiendo que quiere que la potestad quede en manos de los estados. El candidato cuestionó a la actual vicepresidenta si ella apoyaría el aborto en el tercer trimestre, afirmando a su vez que los demócratas apoyan el aborto después del nacimiento, a lo que la moderadora aclaró que no hay ningún estado en el país en el que sea legal matar a un niño después del nacimiento.
El tema de la migración fue otro de los cuestionamientos que se les hizo a los candidatos, a lo que Donald Trump volvió a relacionar a los inmigrantes con el crimen, comentando que muchos de ellos provienen de hospitales psiquiátricos y prisiones. Además afirmó que los migrantes haitianos en Springfield se están comiendo los perros y gatos de los habitantes de esta ciudad, a lo que las autoridades de Springfield, Ohio, desmintieron que haya informes creíbles o denuncias específicas de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante. Luego de 90 minutos de debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos americanos, la demócrata concluyó diciendo que hay dos visiones distintas para el país, una que apunta al futuro y al desarrollo, y otra al pasado. Trump cerró cuestionando que si las ideas y propuestas de la vicepresidenta fueran tan buenas, ¿por qué no se han llevado a cabo durante este gobierno? Reportó para Legislamérica Informa, Julieta Ruelas. Con esto llegamos al final del primer bloque de Legislamérica Informa en su cuarta emisión. Yo soy Andrea Gutiérrez desde el Congreso de Jalisco en la República Mexicana. Regresamos con el segundo bloque después del corte. Regresamos a este segundo bloque de Legislamérica Informa y nos vamos hasta la Cámara de Diputadas y Diputados en Chile con Katia Valdés, en donde entra en vigor nueva ley para trabajadores chilenos. Saludos a todas y todos desde la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. A partir del 1 de agosto comenzó a regir en nuestro país la Ley 21.643, conocida como Ley Karin. La norma presentada por un grupo de diputadas y diputados tiene como objetivo prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso laboral, sexual o de violencia en el lugar de trabajo. Karin Salgado era una técnica en enfermería quien decidió quitarse la vida tras vivir maltrato laboral de sus compañeros de trabajo al interior del hospital donde ejerció labores por 14 años. Esto motivó a un grupo de legisladores encabezados por la diputada Erika Olivera a presentar un proyecto de ley para prevenir el acoso y violencia en los espacios de trabajo. Lo que intentamos hacer fue darle otra mirada, siempre desde la prevención, porque creemos que en nuestra sociedad y en el mundo, porque esto no es un problema solo de Chile, lo que tenemos que buscar primero es generar ese cambio cultural, que los lugares de trabajo no sean lugares donde la gente o las personas lo van a pasar mal, en donde van a ser humillados, van a ser denigrados, sino que todo lo contrario, que sean lugares en donde las personas que pasan el mayor tiempo del tiempo dentro del lugar de trabajo sean lugares acogedores, sean lugares en donde el buen ambiente va a primar. La iniciativa, tras ser ampliamente respaldada por ambas cámaras, inició su vigencia el pasado 1 de agosto. Ella define como derecho de las y los trabajadores y como obligación de las empresas y de los órganos del Estado implementar medidas y contar con un protocolo para prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso, sobre todo reforzando el enfoque preventivo que hasta ahora estaba ausente en nuestras regulaciones. Además, se mejora los canales y procesos de denuncia e investigación, resguardando la privacidad y la honra de los involucrados. La Ley Karin también perfecciona y crea nuevas definiciones legales de lo que se entiende por acoso. Así, por ejemplo, el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores. El sexual, en tanto, considera realizar de forma indebida requerimientos o de carácter sexual no consentidos y que amenacen la situación laboral u oportunidades en el empleo. Un hito importante de esta ley es considerar que se incurre en estas conductas, aunque se realicen una sola vez, es decir, no necesita ser un acto reiterado. Hay que destacar que esta moción se ajusta a la ratificación del convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. Desde Valparaíso, sede de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, les saluda Katia Valdés para Legislamérica Informa. Y ahora es un gusto para mí presentarles a Jennifer Zamora, quien nos tiene toda la información acerca de la aprobación de la reforma judicial en México.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde el estado de Jalisco, en México. Les platico que a nivel nacional se ha aprobado lo que será la nueva reforma constitucional al Poder Judicial. Vamos con la información. Aprueban la reforma al Poder Judicial, que establece un proceso de elección por voto popular para magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito, así como ministros de la Suprema Corte, a través de un proceso que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral, con una duración en su encargo de 12 años, y la presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria. La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales. Se creará un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto. El nuevo órgano de administración judicial estará integrado por 5 personas designadas para un periodo de 6 años. Uno de ellos será nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y los 3 restantes por la Suprema Corte de Justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, firmó el domingo 15 de septiembre del presente año el decreto de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al Poder Judicial. Para Legislamérica informa Jennifer Zamora. Melissa de Pinilla nos platica desde el Parlatino TV que realizan trabajos a favor de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Gracias, colegas de Legislamérica. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño realizó en Panamá la conferencia de parlamentarios y representantes de la sociedad civil afrodescendiente para la construcción de una agenda en beneficio de esa comunidad de más de 200 millones de ciudadanos en la región. En el evento participaron el presidente del Parlatino, Rolando González Patricio, la vicepresidenta de Costa Rica y miembro del Foro Afrodescendiente de la ONU, Exy Campbell, parlamentarios de la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del organismo legislativo, líderes afrodescendientes y el secretario ejecutivo Elías Castillo. El diputado González Patricio reafirmó la importancia de la comunidad afrodescendiente del Caribe y América Latina para el organismo parlamentario y abogó por una agenda más integral a futuro que destierre la desigualdad y la discriminación racial. El parlamentario aseveró que todo lo que se ha hecho hasta el momento es insuficiente porque la afrodescendencia va más allá del color de la piel y genes que compartimos todos. Desde el Parlatino en Panamá reportó Melissa de Pinilla en el año del 60 aniversario de nuestro organismo. Nos enlazamos con Laura Alegre hasta Senado TV en Paraguay, quien nos platica que en la Cámara de Senadores eligen a presidente y comisión directiva. Maite Iroru, en nuestro idioma guaraní, un saludo cordial. Desde Paraguay soy Laura Alegre y junto al equipo de Senado TV preparamos este breve informe para la 4ª emisión de Legislamérica Informa. Por mandato constitucional, la Cámara de Senadores de la República del Paraguay elige a su presidente y comisión directiva por periodos de 1 año. Así, el pasado 1 de julio asumió como presidente de la Honorable Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación el senador Basilio Núñez, cuyo mandato se extiende hasta el 30 de junio del próximo año 2025. Conforman la mesa directiva de la Cámara de Senadores sus colegas Ramón Retamoso como vicepresidente primero y Dionisio Amarilla como vicepresidente segundo. En el acto celebrado en la sala de sesiones de la Cámara Alta, donde el senador Basilio Núñez asumió como presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación, estuvieron presentes sus colegas legisladores, su familia, invitados especiales y autoridades nacionales. El presidente Basilio Núñez, en un breve discurso, se refirió a la necesidad de aunar esfuerzos entre todos los sectores políticos a fin de concretar proyectos en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos sus palabras.
porque todos queremos construir un país mejor. Yo voy a ser un demócrata. Yo voy a trabajar por nuestro país. Vamos a hacer una tarea legislativa abierta. Vamos a trabajar con la gente. Propongo una agenda legislativa en los departamentos para escucharle a la gente, a los intendentes, a los concejales, a los gobernadores. En este nuevo periodo legislativo, iniciado el pasado 1 de julio, el Congreso de la Nación, el 14 de agosto, sancionó el proyecto de ley que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y prevé beneficios de acceso e inclusión, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. El proyecto sancionado prevé la universalidad del beneficio para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y establece la inclusión automática, eliminando el mecanismo del censo para el acceso a los beneficios de la pensión. Con la promulgación de esta ley podrán acceder a la pensión las personas mayores a partir de 65 años de edad, que no sean cotizantes del Seguro Social, que no cobren salarios del sector público o privado, que no posean alguna jubilación o tengan menos de 30 cabezas de ganado. Asimismo, establece que los adultos mayores de los pueblos indígenas accederán a los 55 años y los que tengan discapacidad severa a los 60 años de edad. De esta forma, se espera contribuir con la dignificación de las personas adultas mayores en el país, avanzando en el cumplimiento de sus derechos. Desde Asunción, capital de la República del Paraguay, el reporte de Senado TV para Legislamérica Informa. Soy Laura Alegre, hasta un próximo encuentro. En el Parlamento del Mercosur en Uruguay trabajan en diversos temas en su 95ª sesión plenaria. El Parlamento del Mercosur realizó su 95 sesión plenaria desde Itaipú Nacional en Foz do Iguazú, presidida por la parlamentaria Fabiana Martín y acompañada por parlamentarios de todos los países miembros. Recibieron un alto nivel de autoridades, tanto de Brasil como de Paraguay, donde discutieron y debatieron diferentes temas. Ahora les vamos a presentar un informe para Legislamérica Informa. La 95ª sesión ordinaria inició con la asunción de nuevos parlamentarios, seguido por la presentación del plan de trabajo de la presidencia pro tempore de Uruguay, que resaltó la importancia de la Agenda Verde, las energías renovables y la libre circulación en el Mercosur. Por otro lado, se discutió la creación de una comisión temporal de integración fronteriza, destacando la importancia de la libre circulación para la verdadera integración regional. Además, se debatió y fue aprobada por unanimidad una declaración sobre la situación de Venezuela con un llamado a la protección de los derechos humanos. Finalmente, se presentó el plan de trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur, subrayando el compromiso con el derecho a la alimentación. Esta sesión concluyó reafirmando el compromiso del Parlasur con la integración regional y los derechos humanos. Esto fue el informe del Parlamento del Mercosur, sesión histórica en Itaipú Binacional en Foz de Iguazú para Legislamérica Informa. Trabajan para combatir los altos índices de inseguridad. Nos vamos hasta la Asamblea Legislativa de Costa Rica con Juan Pablo Estrada. Bienvenidos a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, soy Juan Pablo Estrada y este es nuestro informe para Legislaméricas. Los altos índices de criminalidad que han enlutado a muchas familias costarricenses han motivado a las autoridades políticas a sentarse y a trabajar unidas para generar las reformas legales necesarias para hacer frente a este flagelo. Para este fin se han realizado una serie de reuniones entre los presidentes de los tres supremos poderes con la participación de los jefes de las bancadas legislativas, los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el fiscal general, el director del organismo de investigación judicial y los ministros de Seguridad, Justicia y Presidencia. Dentro de estas negociaciones se planteó aprobar 10 iniciativas de ley.
Una de estas propuestas es la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de personas costarricenses investigadas en otros países por casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. La aprobación de dicha expulsión del territorio nacional se daría siempre que haya sido concedida por los tribunales de justicia en estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en nuestra Constitución. Otro de los proyectos aprobados es el que busca revocar la nacionalidad a extranjeros vinculados con casos de narcotráfico y crimen organizado. Este proyecto va a hacer casi imposible que personas extranjeras con vínculos con el narcotráfico vengan a nuestro país, usen nuestra ley, se conviertan en costarricenses y obtengan esa protección legal que da la ley. Entonces yo creo que el simple hecho de la aprobación de este proyecto hoy manda un mensaje, y eso es lo importante, manda un mensaje a todas las personas que quieren buscar en Costa Rica un refugio para la narcoactividad, y les dice, este no es un país que los quiere recibir, ni les va a seguir dando estas facilidades que hasta el momento se les ha dado. Y finalmente se acordó dedicar un día a la semana para discutir y aprobar otras iniciativas que se encuentran en la agenda parlamentaria para atender esta problemática. Desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica informó Juan Pablo Estrada para Legislamérica. Betsabe Fuentes, desde TV Senado en Chile, nos platica sobre los trabajos que se realizan en cuanto a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué tal, amigos de Legislamérica Informa? Soy Betsabe Fuentes, periodista de TV Senado, y desde aquí, del Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, lugar habitual donde se realizan las cuentas públicas presidenciales, tanto de los presidentes de la República como del Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados, les quiero contar novedades sobre el proyecto de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se aprobó la idea de legislar de esta iniciativa en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Importantes avances que revisamos en la siguiente nota. Nivelar la cancha, reforzamiento institucional, igualdad remuneracional son algunos de los objetivos principales del proyecto que busca perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, iniciativa que fue aprobada en general en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado. Las diversas exposiciones reiteraron el impacto de la maternidad en las trayectorias laborales y la falta de corresponsabilidad que limita el acceso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo. Ya al momento de votar unánimemente, los senadores justificaron su voto haciendo reflexiones en los temas que aún quedan por avanzar de igualdad salarial. Quiero defender la necesidad de este proyecto de ley. La necesidad de este proyecto de ley pasa precisamente porque tenemos una ley que está ya desde el año 2009, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que planteaba abordar la brecha salarial en materia de género, es decir, que hombres y mujeres no ganan lo mismo, y lo expresó por igual trabajo o por igual cargo. Esto ha hecho que durante mucho tiempo, desde el 2009 a la fecha, la ley no se hace implementable, primero porque no tiene los incentivos y segundo tampoco porque no tiene sanciones. De acuerdo a las exposiciones que hemos visto, a mí me queda claro que la ley actual no está funcionando. Y ese no funcionamiento tiene que ver con varias aristas. Una desde, y alguna de las abogadas habló de que hay empresas que buscan como la triquiñuela para no dar el cumplimiento de la ley, pero eso también nos hace ver, y creo que es importante también lo que se planteó, de que hay que fortalecer la institucionalidad. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a nombre del Ejecutivo, agradeció el respaldo unánime y reconoció los desafíos futuros en torno a la equidad salarial y laboral. Mientras que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recordó que este proyecto es parte de las prioridades del Ejecutivo. Por ello, instó a avanzar en definiciones de la ley que se observan como obstáculo, como también el fortalecimiento institucional. Queremos agradecer la votación unánime a nombre del Ejecutivo. Sabemos que este es un tema en el que el país ha estado tratando de avanzar hace muchos años y ha tenido dificultades en el camino.
por distintas razones. Una, por la forma en la que quedó expresada la norma, que hoy día se puede, por supuesto, perfeccionar, pero otra principal tiene mucho que ver con la real valoración que hay detrás del trabajo y del aporte que hacen las mujeres al país. Es muy importante poder avanzar tanto en las definiciones de la ley, que se observan como obstáculos según se desprende de las exposiciones, como también con el fortalecimiento institucional ya anunciado. La Comisión de la Mujer y Equidad de Género seguirá avanzando en la discusión en particular de este proyecto de ley, es decir, recibir artículo por artículo indicaciones diversas que puedan ir mejorando este proyecto, que se espera pueda ser avanzado durante el mes de septiembre y despachado en el año 2024. Soy Betsabe Fuentes y con esta información me despido. Adelante, Legislamérica informa. Y ahora nos vamos hasta Brasil con nuestros compañeros de TV Câmara Jundiaí con la información de que trabajan en la protección de niños y adolescentes debido a datos alarmantes sobre violencia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou em seu último anuário dados alarmantes de violência contra crianças e adolescentes. O documento revela que o ano de 2023 surpreendeu negativamente ao ultrapassar todas as expectativas em quantidade de registros deste crime. Por esta razão, está em andamento na Câmara Municipal de Jundiaí uma proposta de modificação à lei orgânica que estabelece a parentalidade positiva e o direito de brincar como princípios fundamentais na proteção da primeira infância. A gente, refletindo sobre os problemas da sociedade, a gente chegou à conclusão de que a raiz dos problemas realmente é a estrutura familiar. Então, é um programa e um projeto que faz toda a diferença, porque a cada real investido em família, a gente economiza praticamente R$10 em outras áreas, como educação, assistência, transporte. O vereador Douglas Medeiros, autor do projeto e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, defende que o estabelecimento de vínculos familiares sólidos é essencial para promover uma sociedade saudável. Hoje, se nós olharmos a realidade do relacionamento em família, a gente enfrenta um problema natural, porque hoje ou muitos dos pais são autoritários, porque impõem as situações, ou no outro extremo são muito permissivos. Então, como dosar isso tudo? Se nós dermos suporte para que as famílias desenvolvam habilidades de relacionamento, por consequência, nós vamos ter uma família mais forte, também vamos ter uma sociedade forte. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil estabelecem que é fundamental que as interações e brincadeiras sejam incentivadas, como forma das crianças constituírem e aprimorarem seu processo de aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Ela tem 12 anos na vida dela em onde ela é criança, e pode exercer esse direito de brincar. Só que ela tem uma vida inteira para colher os benefícios do quanto ela foi criativa na infância. Então, para resolver uma situação, um problema na vida adulta, ela precisa de criatividade. Se ela foi uma criança criativa, que teve a liberdade, o direito garantido do brincar, de exercer a imaginação, de fazer uma folha de papel, virar um avião e aquele avião tomar proporções grandiosas para ela, ela será um adulto feliz, criativo. Acredita-se que a parentalidade positiva, ao incentivar relações saudáveis entre pais e filhos, contribui para o bem-estar e a formação dos pequenos durante essa fase crucial de suas vidas. A parentalidade positiva não se aplica apenas para pais e mães, envolve todo o entorno daquela criança, que precisa ser o porto seguro. Ser o porto seguro é ser o meio termo entre o ser permissivo e o autoritário. A criança precisa saber que ali ela tem margem. Criança é rio. E a parentalidade positiva é a margem que traz a segurança para aquela criança, para que ele se torne um adulto com uma autoestima positiva. A autoestima do adulto, aquele adulto que a gente quer que o nosso filho se torne, começa na infância. Ao ser colo, quando necessário,
ao ser o limite quando necessário. Entrevistamos o vereador Rogério Ricardo, vice-presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, para entender quais são os passos para a aprovação desta lei. O projeto é votado em 2 turnos, né? E teria 3/5 favorável ao projeto. Como parlamentar, o vereador Rogério defendeu a proposta, ressaltando que a emenda visa assegurar um futuro promissor para as crianças e adolescentes. Com certeza votarei a favorável ao projeto. Uma, que existe uma lei federal que protege nossas crianças, né? E para o município isso é muito importante, porque a criança tem que estar na escola e brincando e não trabalhando. Esta lei, se aprovada, exigirá do município a implementação de ações no âmbito das políticas públicas que fortaleçam a proteção e o apoio emocional às crianças, de acordo com o dever da família e da sociedade. A emenda à Lei Orgânica Municipal, que é a lei máxima que nós temos no município, ela estabelece uma política de Estado, ou seja, independente do governo vigente, quem for eleito para prefeito vai precisar pensar em implementar ações de uma parentalidade positiva no município. Muitas famílias não tomam a iniciativa e não percebem que é normal não saber. É normal precisar de ajuda da comunidade. Essa ajuda vindo de uma escola, vindo do posto de saúde, vindo do entorno, daquilo que o município oferece. A partir do momento que esse tema é abordado, que essa fala é abordada em hospitais, postos de saúde, nas creches, as famílias passam a achar normal o eu preciso de ajuda, eu preciso aprender a fazer melhor. Para ampliar os debates sobre o tema e garantir a participação da sociedade neste projeto, o vereador Douglas declarou que será convocada uma audiência pública para dar oportunidade para que os cidadãos se manifestem. Porque é um tema muito importante, a gente precisa ouvir os especialistas, até mesmo porque nós temos também a Política Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares. Nós temos também a recomendação do Currículo Europeu de Prevenção. Nós temos também organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, da ONU, Organização Mundial de Saúde, que recomenda a discussão, que recomenda a implementação desses programas. Nós queremos criar fóruns de discussão e ampliar a necessidade de nós trabalharmos a parentalidade positiva. El emblemático programa La Hora Nacional se incorpora a la programación de la Red México. A partir de septiembre, el programa de La Hora Nacional en radio y televisión pasará a formar parte de la programación audiovisual de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Red. Esto gracias a la firma de un convenio marco de colaboración signado con la Secretaría de Gobernación. Con este convenio vamos a avanzar hacia una cobertura inédita en televisión, que sumado a la histórica transmisión radiofónica y la reciente presencia en redes sociales, que también ha sido muy importante para nosotros, pues va a permitir que más ciudadanos puedan disfrutar de este esfuerzo. Lo que está haciendo La Hora Nacional y el paso que vamos a dar, así como en 1937 fue histórico, el paso que estamos dando ahora va a ser histórico, que esté cada semana, que esté en los medios públicos. Cerca del 20% de los integrantes de la Asamblea Nacional en Cuba son jóvenes menores de 35 años. Soy diputada desde que tengo 22 años. O sea, hoy tengo 25, han pasado solo 3 años, no pienso que con el tiempo que haya pasado ya haya acumulado una experiencia necesaria para sentirme completamente satisfecha con la gigantesca responsabilidad que significa ser diputada. Lo entiendo en primer lugar como un deber inmenso con el mandato popular y por tanto me exijo
la autopreparación constante, no solo en los términos técnicos, jurídicos, legales, que tiene que ver con la labor legislativa del Parlamento, sino en primer lugar el contacto cotidiano, sistemático, constante con el pueblo. Entramos al Parlamento siendo estudiantes. Creo que desde la perspectiva ahora lo que corresponde al cambio viene el entender y ser coherente con lo que venimos forjando en el tránsito por la universidad. Cuando empezamos a ser diputados, la tarea de ser estudiante, miembro del Parlamento, humanamente requería un compromiso muy grande, sobre todo con atender las responsabilidades que llevamos dentro de la Federación Estudiantil Universitaria y después abrir toda esa responsabilidad hacia el pueblo de Cuba. Llegar a este Parlamento, a esta 10ª legislatura, me supuso en primer lugar todo un reto, porque tuve que estudiar mucho, conjugar las misiones de la FEU, de la superación, la culminación de estudios y seguir preparándome y por supuesto aportar y representar a esos pobladores del municipio de Guáimaro que fueron los que me eligieron. Soy médico, que soy residente en formación de la especialidad de ginecología y obstetricia. En mi hospital soy un profesional más. Es decir, que igualmente tengo que participar en cada uno de los procesos asistenciales que me debo a la atención a mis pacientes y junto con eso tengo que combinar también la labor legislativa, que también implica una autopreparación permanente de cada uno de los diputados, porque es ejercer el poder del pueblo, que es lo que ha ratificado siempre la Revolución Cubana desde su triunfo. Es decir, que nosotros somos la voz del pueblo. Tengo 23 años de edad. Y bueno, representar con tan joven edad a una masa de pueblo, sobre todo un municipio que se dedica principalmente a la agricultura, me ha hecho a mí, ¿no?, superarme un poco más e investigar cada día acerca de las distintas dinámicas de la sociedad, sobre todo los aspectos económicos, los aspectos productivos y demás, para entonces poder representar dignamente al territorio donde soy electo diputado. Cuando uno es joven, una responsabilidad tan importante y tan grande como esta, que emana tantos retos, la clave está no solo en intentar autoprepararse todo el tiempo desde el punto de vista conceptual, doctrinal, sino de prepararse con el pueblo, de estar constantemente junto a ellos. Hemos llegado al final de la cuarta emisión de Legislamérica Informa. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a nuestros compañeros de los Congresos y Senados de América Latina. Yo soy Andrea Gutiérrez desde el Congreso de Jalisco en la ciudad de Guadalajara, en la República Mexicana. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta entonces.